¿Billy Barón es un anotador apto para el Real Madrid? Arrancamos. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Bueno, vídeo dedicado a Billy Barón, o Billy Barón, como le llaméis cada uno. Yo particularmente le llamo Billy Barón, pero desde luego, más allá de cómo le llamemos, es un jugador archiconocido actualmente en Europa, el jugador de Zenit de San Petersburgo, el cual vamos a analizar en distintos bloques para podernos acercar finalmente a la idea de si es una escolta, que al final el Real Madrid claramente necesita una escolta de cara a la próxima temporada, si sería una escolta acorde y de nivel para un Real Madrid, un equipo top en Euroliga, con las máximas aspiraciones, y si realmente por confección de plantilla actual y por lo que se puede intuir de cara a la 2022-2023, realmente Billy Barón es lo más adecuado. Pues bien, en primera instancia, antes de nada, vamos a valorar el contexto actual de Billy Barón, o Billy Barón, que es realmente importante, porque ya sabéis que tras la salida de los equipos rusos de la Euroliga, al igual que de la Eurocup, pues dichos jugadores internacionales, que no son rusos, valoran opciones, lógicamente, a futuro en otras ligas. Es decir, que se podría, entre comillas, o sin entre comillas, considerar una buena oportunidad de mercado. Claramente, además, con un jugador que no necesitas testar, porque ha gastado ya muchas camisetas en Euroliga y en una liga potente como es la VTB League. Vamos a hablar del origen y explosión de Billy Barón. Cabe recordar, como anécdota, que muchos seguro los veteranos del canal la tenéis en cuenta, es el hermano del mítico Jimmy Barón, el cual jugó en ACB, en equipos como Guipúzcoa Basket, Fuenlabrada, donde se salió, un jugador que era una auténtica metralleta, es decir, era recibir y tirar, anotador puro y duro desde la línea de 6,75. Pues bien, Billy tuvo también su momento ACB, concretamente en UCAM Murcia, donde lo hizo realmente bien, dejando muy buenas notas de su baloncesto, y luego fue muy importante también lo que hizo en Spiru, en Bélgica, siendo la gran estrella, o uno de los grandes nombres dentro de la liga belga, y obviamente del Spiru Charleroi, donde anotó más de 15 puntos por partido, y se erigió como un jugador que tenía nivel no solo en un equipo Eurocup, sino probablemente en un equipo de Euroliga. Con 24 años se empezaba a vislumbrar un jugador realmente con potencial, porque más allá de poder tirar y dar soluciones en el 5 para 5, en el estático, pues es un jugador con un muy buen nivel físico, se cuida mucho, tiene buenas piernas para el tiro, pero también para penetrar. Ahora eso profundizaremos, chavales. El jugador de Pensilvania realmente, tras salir de Bélgica, en el Estrella Roja es un jugador ya contrastado, ¿no? Digamos que es un jugador sostenible y que no es solo un sexto hombre, sino que se puede considerar un jugador referencia dentro del conjunto de Belgrado. Eso le sirve para fichar por el Zenit de San Petersburgo, y en San Petersburgo la verdad es que más allá de momentos donde ha tenido complicaciones a nivel de, por ejemplo, recuerdo algún partido de nivel importante donde a lo mejor se escondía algo, en líneas generales ha sido un jugador siempre o casi siempre protagonista y sin necesitar muchos minutos para serlo. Ha sido muy importante este año para Xavi Pascual en el gran devenir de un Zenit de San Petersburgo que ha producido un gran nivel de baloncesto, tanto en defensa como en ataque. Y Billy pues ha anotado 11 puntos por partido, superando el 35% en triples, siendo un jugador que tira muchos triples, y un jugador, como digo, muy importante a otros americanos u otros jugadores como es Alex Poitres o Jordan Lloyd, del cual en este canal también os he hablado alguna vez, del ex de Valencia Basket y Estrella Roja también. ¿Cómo juega Billy Barón? Pues sí, es un escolta, evidentemente, no lo vamos a descubrir, pero maneja más recursos en los últimos años. No es un jugador que se dedique exclusivamente o que esté delimitado a tirar, lanzar y anotar, es decir, buscar sus situaciones de tiro más favorables y generar el triple o la canasta, sea como sea, sino que es un tipo con buenas manos, bota bien, se puede pasar bien el balón entre las piernas y poder hacer movimientos de penetración, buscar el pick and roll y generar alguna situación de ventaja, no solo para él, sino también para el resto de compañeros. Apto para pasar, botar y jugar a todas las distancias, muy buen penetrador,
sin ser tampoco un generador en penetraciones, y un lanzador brillante. Muy buen tirador en parada, desde la media distancia, cuando penetra y no consigue superar al defensor exterior rival, él busca el lanzamiento con esas piernas que en cierto modo, y ahora lo explicaremos, pero en cierto modo, su nivel de piernas me recuerda algo al de J.C. Carroll. Ayuda al base y en defensa tiene buen desplazamiento lateral para cerrar penetraciones rivales. Como digo, es un jugador que se cuida mucho físicamente y en defensa, desde luego, no podemos considerar que este tío sea débil. No es de pasar todos los bloqueos por detrás, como un Tomás Eurtel de turno, sino que estamos hablando de un jugador realmente pues que no es especialista a nivel defensivo, pero que no te va a armar un boquete en la defensa y en el trabajo defensivo del grupo. Como digo, su freno y tiro es muy efectivo y es un jugador que para pasar bloqueos en ataque y en defensa lo hace de manera realmente muy interesante. Lo hace muy bien. ¿Sería adecuado para el Real Madrid? Pues por perfil no tenemos algo como Billy Baron. Es decir, no es un generador al uso como puede ser Fabián Cossé, recibiendo en la parcela central y a partir del bloqueo genera el sistema en beneficio de todo el grupo, pero sí que es un jugador que puede ayudar en eso. No es un especialista solo raza blanca tirador típico, es un tirador sí, claramente, pero no solo eso, es algo más, es multifuncional. Como digo, puede ayudar en más facetas y no tenemos escoltas apenas, por lo que creo que es un jugador que en ese sentido es realmente muy válido, porque además, como digo, a título empírico ya tiene una gran experiencia. Como digo, si aleros tenemos y bases también, pues jugadores de su tipología realmente yo no veo que tenga este Real Madrid. ¿Cuál es el único hándicap que tiene así aparente más primario y principal Billy Baron? El pasaporte. Hasta donde yo sé es extracomunitario, tiene pasaporte norteamericano y eso a la hora de la confección, teniendo en cuenta que Williams Goss tiene contrato, el de Gonzaga todavía, y podría continuar la próxima temporada, aunque su temporada no esté siendo realmente muy buena, pero que el club le podría dar un voto de confianza. A eso le sumamos Gavide, que es uno de los líderes del equipo, pues bueno, complicaría a lo mejor la llegada de otro extracomunitario, pero vamos a ver cómo termina lo de Williams Goss, que yo no lo tengo nada claro, y tampoco sería la primera vez que el Real Madrid juega, como he dicho en otros vídeos, con 3 extracomunitarios, teniendo en cuenta que precisamente Trey Tompkins ha estado en esa situación y Trey Tompkins no va a continuar, y ahí podría coger ese testigo de tercer extracomunitario, Billy Baron. Conclusión, pues mi conclusión es que hablamos de un tío con muy buena experiencia, calidad, anotador, ayudante muy notable, moviendo el balón, siendo agresivo, no es un lastre atrás, como he dicho antes, y trabaja en minutos medios. Es decir, es un jugador que juega unos 20 minutos por partido, no es un tío que tenga que llegar prácticamente a los 30 o superar los 30 minutos, y también, y ahí lo hilo con lo de Jaycee, me parece un jugador que puede anotar mucho en poco tiempo, por lo tanto no te va a romper una dinámica de sistema de rotación de minutos que tengas más o menos como es un entrenador perfil Lasso, que Lasso tiene bastante estructurado el minutaje, su primera y segunda unidad. Billy Baron no te va a desquebrajar lo que es el movimiento de las unidades, tanto de la primera y de la segunda, y se puede adaptar perfectamente a ambas. No es un jugador que vaya obviamente por calidad a ser un tipo pues sin relieve dentro del equipo, pero tampoco tiene que ser directamente un jugador que amanse muchísimo sistema y muchísimo balón, como podía hacer por ejemplo J.C. Carroll, que los sistemas pasaban mucho más para él que para un tipo como Billy Baron en Zenit de San Petersburgo, que yo particularmente es donde más lo he seguido. Tiene 31 años, este año cumple 32 si no me equivoco, yo creo que le quedan pues entre 3 y 4 años al máximo nivel, siendo un jugador que se cuida. Como digo, en ese aspecto me parece muy J.C. Carroll a nivel muscular, creo que se cuida muy bien. Y me parece muy buen jugador, chicos. Lo único, el hándicap de que sea extracomunitario, no sé cómo se va a manejar. Tampoco tengo claro que Williams Goss vaya a seguir la próxima campaña y a lo mejor se busca otros bases con pasaporte comunitario, no lo sé. De igual manera, creo que es uno de esos jugadores que hay que atender porque te mejora el equipo y te mejoran facetas donde el Real Madrid pues tiene sus limitaciones y su hándicap también como roster. Así que nada, chavales, me dejáis vuestra opinión, vuestro comentario respecto a Billy Baron, los que más le seguís, los que menos, qué os parece, si os parecería un jugador interesante y relevante para el Real Madrid 22-23, si pensáis que hay muchas mejores opciones que el de Pensilvania. De igual manera, como siempre, me dejáis vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.